En el complejo entramado de nuestra mente, existen pensamientos que como sombras, se deslizan y nos envuelven, muchas veces sin que siquiera nos demos cuenta. Los pensamientos negativos son como el agua que se filtra lentamente por las paredes de una casa, hasta que un día nos encontramos con que la humedad ha tomado todo a su alrededor. En este contexto, surge la necesidad de analizar a fondo cómo podemos eliminar esos pensamientos destructivos, entendiendo el significado profundo de una cita que resuena de manera especial. El hombre no se ve afectado por los eventos, sino por la forma en que los interpreta. Este principio, recogido de la filosofía estoica, se convierte en un faro para aquellos que buscan el autoconocimiento y la libertad emocional. Para comprender a fondo esta cita, primero debemos entender el significado psicológico que yace tras ella. Los estoicos creían firmemente en la idea de que nuestra mente tiene el poder de decidir cómo interpretamos el mundo, y en eso radica nuestra libertad. En otras palabras, no es el evento en sí lo que nos lastima, sino cómo reaccionamos y lo que pensamos sobre dicho evento. Este concepto resulta fundamental porque en la práctica, la mayoría de nuestros conflictos internos surgen cuando nuestras interpretaciones de la realidad se deforman por expectativas o pensamientos negativos. Nos sentimos atrapados porque interpretamos un rechazo como una declaración de nuestra falta de valía, o un contratiempo como un signo de que el universo conspira en nuestra contra. Así, el verdadero enemigo no son los eventos de nuestra vida, sino el monólogo interno con el que los acompañamos. En la actualidad, estamos inmersos en un contexto lleno de ruido, donde la comparación constante con los demás y la sobreinformación desencadenan fácilmente pensamientos negativos. Las redes sociales, los éxitos de los otros que vemos proyectados a cada segundo, y los ideales de perfección, se convierten en trampas que alimentan esa voz interna que nos susurra que no somos suficientes. La filosófica cita estoica nos invita a detenernos un momento y observar ese susurro. Nos desafía a cuestionar si, en realidad, lo que nos hace sentir desdichados es la situación que estamos viviendo o nuestra evaluación de la misma. Es interesante analizar cómo la cultura moderna ha incrementado esta tendencia a la negatividad. Con el crecimiento de la tecnología y la sobreexposición a los medios de comunicación, nuestras mentes se han vuelto receptáculos de información, a menudo sin filtros, que intensifica los sentimientos de inseguridad y de insuficiencia. Al estar constantemente conectados, nos hemos vuelto también víctimas de una comparación sin fin. Observamos vidas cuidadosamente editadas y retratadas en redes sociales, y nos comparamos con ellas sin ser conscientes de que solo estamos viendo una pequeña porción de la realidad. Este ambiente nos hace fácilmente vulnerables a sentirnos menos, a magnificar nuestros fallos y a ver en cada error una prueba de nuestra falta de valía. En realidad, estos eventos, que no deberían tener mayor impacto en nuestra felicidad, se vuelven un peso por la carga de significados que les atribuimos. Cuando caemos en el abismo de las emociones negativas, como la ira, el miedo o la tristeza, es como si nos estuviéramos encadenando a nosotros mismos. La mente se convierte en nuestra carcelera, y cada pensamiento negativo se transforma en un eslabón más que refuerza la cadena. Nos volvemos prisioneros de esas emociones, incapaces de ver más allá del sufrimiento que generan. Este tipo de emociones destructivas suelen surgir de la interpretación de eventos que desde una perspectiva más amplia y desapegada, podrían ser completamente inofensivos. Una crítica en el trabajo se convierte, en nuestra mente, en una prueba de nuestra falta de habilidades. Un problema financiero se transforma en un augurio de ruina inevitable. Esta tendencia a magnificar los problemas y a tomarlos de manera personal es lo que perpetúa ciclos de sufrimiento. Uno de los aspectos más perjudiciales de estos ciclos de pensamientos negativos es que nos llevan a cometer errores, tanto con nosotros mismos como con los demás. Cuando una persona se deja llevar por la ira o la tristeza, sus decisiones están contaminadas por esa emoción. Se convierten en respuestas automáticas que no necesariamente reflejan nuestras intenciones más puras o nuestros valores fundamentales. Es así como se generan heridas, conflictos y rupturas que podrían haberse evitado. Imaginemos a alguien que, herido por un comentario sin malicia, decide distanciarse de un amigo querido.
Ese alejamiento no nace de la realidad objetiva, sino de la interpretación del comentario. Cada vez que permitimos que las emociones negativas guíen nuestras acciones, corremos el riesgo de perpetuar el dolor y la desconexión. Cuando se habla de ciclos de pensamientos negativos, es importante entender que la prisión que creamos no solo afecta nuestra forma de percibir a los demás, sino también la forma en la que nos percibimos a nosotros mismos. Al repetir una y otra vez pensamientos negativos, como no soy suficiente o no tengo el talento necesario, estas frases se vuelven parte de nuestra identidad. Nuestra autoestima se erosiona lentamente y la imagen que tenemos de nosotros mismos se distorsiona, volviéndose limitada y carente de nuestro potencial real. Esto nos lleva a no intentar nuevas cosas, a evitar oportunidades que podrían ser positivas y a quedarnos estancados en situaciones que nos generan malestar. El precio de estar atrapado en estos pensamientos no es solo emocional, sino que afecta también nuestro desarrollo personal y profesional. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos liberarnos de estos hábitos emocionales inconscientes y encontrar la paz interior? Lo primero es darnos cuenta de que nuestros pensamientos no son hechos. Esta diferenciación es clave. Podemos aprender a observar nuestros pensamientos como si fueran nubes que pasan por el cielo. Ellos no nos definen ni determinan la realidad. Un buen ejercicio para comenzar este proceso es el uso del cuestionamiento. Cada vez que tengamos un pensamiento negativo, podemos preguntarnos, ¿es esto realmente cierto? ¿Qué evidencia tengo de que esta interpretación es correcta? ¿Podría existir otra forma de ver esta situación? Este tipo de cuestionamiento socrático, que invita a explorar alternativas, es el primer paso para romper el poder que los pensamientos negativos tienen sobre nosotros. Otra estrategia importante es la práctica de la atención plena, también conocida como mindfulness. Esta práctica nos ayuda a entrenar nuestra mente para permanecer en el presente, sin dejarnos llevar por el torbellino de pensamientos negativos sobre el pasado o el futuro. Al cultivar una actitud de presencia, aprendemos a vivir en el aquí y ahora, donde la mayoría de nuestras preocupaciones simplemente se disuelven. Cuando estamos realmente presentes, la mente no tiene espacio para anticipar catástrofes o lamentarse por errores pasados. La respiración consciente puede ser una herramienta simple pero poderosa para anclarnos al presente. Cada vez que nos sorprendamos atrapados en un ciclo de pensamientos negativos, podemos cerrar los ojos y concentrarnos en nuestra respiración, permitiendo que cada inhalación y exhalación nos devuelva al momento presente. Otra práctica poderosa para desactivar los pensamientos negativos es aceptar y no resistir las emociones negativas. Contrario a lo que muchos creen, la solución no es luchar contra esas emociones o tratar de suprimirlas, sino aceptarlas. Al decirnos a nosotros mismos, esto es lo que siento ahora y está bien, dejamos de alimentar la resistencia interna, y esa resistencia es precisamente lo que da fuerza a los pensamientos negativos. Al reconocer y aceptar nuestras emociones, les quitamos el poder de definirnos o de convertirse en un lastre. El aceptar el dolor, la tristeza o la frustración como algo que simplemente ocurre, en lugar de algo que tiene que ser arreglado, puede ser un gran paso hacia la liberación emocional. También es útil adoptar la práctica de la gratitud. Los pensamientos negativos suelen ser resultado de la concentración en lo que nos falta, en los problemas o en lo que creemos que está mal. La gratitud, en cambio, nos invita a reconocer lo que ya tenemos, lo que es suficiente y lo que nos da alegría. Cada día, podría ser útil anotar 3 cosas por las que estamos agradecidos. Con el tiempo, este hábito cambia el enfoque de nuestra mente y nos ayuda a equilibrar la tendencia natural a centrarnos en lo negativo. No se trata de negar lo que nos falta, sino de darnos cuenta de que a pesar de los desafíos, siempre hay algo por lo que sentir agradecimiento, algo que esté bien en nuestra vida. Este ejercicio nos recuerda que hay luces en medio de las sombras, y que por pequeñas que sean, son suficientes para cambiar nuestra perspectiva. Una herramienta que puede ayudarnos a entender mejor la relación entre pensamiento, emoción y reacción es llevar un diario. Escribir nuestras emociones y pensamientos negativos puede servir como un mecanismo de catarsis. Cuando escribimos,
nos damos la oportunidad de analizar esos pensamientos desde una distancia, de separarnos de ellos y de comprender de dónde vienen. Muchas veces, al ver nuestros pensamientos escritos en una hoja de papel, nos damos cuenta de lo irracionales que pueden ser, y esto nos da el poder de desmantelarlos. Un diario también nos permite observar patrones, darnos cuenta de cómo ciertas situaciones desencadenan ciertas emociones, y con esa información podemos empezar a cambiar nuestra narrativa interna. La práctica de la meditación guiada, también, puede ser una aliada poderosa. A través de meditaciones que nos guían a visualizar esos pensamientos como elementos externos a nosotros, comenzamos a entender que no tenemos que identificarnos con ellos. La meditación nos enseña a no reaccionar de inmediato, sino a responder con calma y sabiduría. ¿Cuántas veces, al actuar impulsivamente ante un pensamiento negativo, hemos generado un conflicto innecesario? La meditación nos invita a tomar un respiro antes de actuar, permitiendo que la emoción se disipe antes de tomar una decisión. Con el tiempo, la práctica constante de la meditación nos permite observar nuestras emociones y pensamientos con mayor objetividad, sin vernos arrastrados por ellos. Voy a compartir una experiencia personal que ilustra cómo aplicar este principio para eliminar los pensamientos negativos. Hace un tiempo, atravesé un periodo difícil en el trabajo. Había cometido un error que, aunque no era grave, sí generó ciertas consecuencias para el equipo. Inmediatamente, mi mente comenzó a llenarse de pensamientos catastróficos: soy un incompetente, nunca debí haber aceptado este puesto, mis compañeros piensan que soy un fracaso. Estos pensamientos se volvieron tan persistentes que empezaron a afectar mi humor, mi sueño y hasta mis relaciones personales. Sin embargo, recordé la lección estoica de que no son los eventos los que nos afectan, sino nuestra interpretación de ellos. Decidí sentarme, respirar profundamente y observar esos pensamientos. Al hacer esto, me pregunté si realmente era cierto que todos mis compañeros pensaban que era un fracaso. Me di cuenta de que no tenía ninguna evidencia para apoyar esa afirmación. De hecho, muchas veces me habían mostrado apoyo y reconocimiento. Luego, me pregunté si el error definía mi capacidad como profesional. Reflexioné y entendí que todos cometemos errores y que este error era una oportunidad para aprender y mejorar. Al desafiar esos pensamientos, fui capaz de desarmar el ciclo de negatividad y ver la situación desde una perspectiva mucho más realista y positiva. Esa experiencia me enseñó el poder de desafiar mis propios pensamientos. Al cambiar la forma en que interpretaba el evento, pude liberarme de una carga emocional que me estaba haciendo sufrir innecesariamente. Aprendí que si bien no siempre podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, sí podemos decidir cómo interpretarlo y qué significado darle. También aprendí que el ser humano es resiliente por naturaleza y que podemos transformar nuestros errores en enseñanzas valiosas que nos fortalezcan. Una lección adicional que aprendí de esa experiencia es la importancia de ser compasivo con uno mismo. Muchas veces, el sufrimiento que generamos viene de la dureza con la que nos juzgamos a nosotros mismos. Ser autocompasivo significa reconocer que somos humanos, que cometemos errores y que está bien. Todos, en algún momento, hemos fallado, y el error no nos define como individuos. La autocompasión también nos invita a hablar con nosotros mismos con la misma amabilidad y comprensión con la que hablaríamos con un ser querido. Cuando comenzamos a tratarnos con ternura, el peso de la culpa y la frustración disminuye, y nos resulta más fácil aprender de nuestros errores sin quedarnos atrapados en la culpa. En resumen, eliminar los pensamientos negativos requiere práctica y paciencia. No se trata de suprimir las emociones o de negar que sentimos dolor, tristeza o miedo. Se trata de aceptar esos sentimientos, de comprender que son humanos, pero de no permitir que controlen nuestra vida. La filosofía estoica nos ofrece una guía para liberar nuestra mente de las cadenas del sufrimiento autoimpuesto. Al desafiar nuestros pensamientos, al practicar la atención plena, la gratitud y al ser conscientes de nuestro monólogo interno, podemos liberarnos de esos ciclos de sufrimiento y encontrar la paz interior que tanto anhelamos.
Las lecciones estoicas nos recuerdan que tenemos más poder del que creemos. El poder de decidir cómo interpretar lo que nos sucede, el poder de cuestionar nuestra narrativa interna y el poder de elegir una respuesta consciente en lugar de una reacción automática. Con cada pensamiento que desafiamos, estamos un paso más cerca de la libertad emocional, de vivir una vida con menos sufrimiento y más serenidad. Y eso, al final del día, es lo que todos buscamos: ser libres de nuestras propias cadenas y vivir con paz y propósito. Con el compromiso diario hacia el autoconocimiento y el cambio de perspectiva, podemos comenzar a vivir una vida que no solo sea más feliz, sino también más alineada con nuestros valores y con la persona que realmente queremos ser. Es fundamental recordar que este proceso no es lineal. Habrá días en los que nos sintamos más fuertes y otros en los que los pensamientos negativos regresen con fuerza. Sin embargo, cada vez que decidimos enfrentar esos pensamientos en lugar de sucumbir a ellos, estamos cultivando resiliencia. Con el tiempo, esa resiliencia se convierte en una fortaleza que nos permite navegar por la vida con más serenidad y confianza. La clave está en ser pacientes y constantes, y en darnos el espacio para aprender y crecer. Otro aspecto a tener en cuenta es la importancia de rodearnos de personas y ambientes que fomenten el crecimiento positivo. Los seres humanos somos influenciables por naturaleza, y el entorno juega un papel clave en cómo percibimos y procesamos nuestras experiencias. Buscar apoyo en amigos, familiares o incluso grupos que compartan nuestra intención de mejorar puede ser un catalizador poderoso para el cambio. La energía de aquellos que nos rodean tiene un impacto profundo en nuestra mentalidad, y rodearnos de personas que nos eleven y nos apoyen puede marcar la diferencia en nuestra lucha contra los pensamientos negativos. Finalmente, es esencial recordar que todo lo que necesitamos para cambiar ya está dentro de nosotros. A menudo buscamos respuestas externas, técnicas milagrosas o soluciones rápidas que nos liberen del sufrimiento. Pero la verdad es que el verdadero cambio ocurre dentro de nosotros. La capacidad de cuestionar, de ser conscientes y de decidir cómo queremos vivir es un poder intrínseco que todos tenemos. No hay fórmulas mágicas, solo la determinación de enfrentarnos a nosotros mismos y paso a paso ir desmantelando las creencias y pensamientos que nos limitan. Con cada pequeño avance, con cada pensamiento negativo que logramos desafiar, estamos construyendo una versión más libre y auténtica de nosotros mismos. La paz interior no es un estado que se alcanza de un día para otro, sino el resultado de pequeñas decisiones diarias que nos acercan a la vida que queremos vivir. Al final, el propósito es vivir en armonía con nosotros mismos, con nuestras circunstancias y con el mundo que nos rodea. Y ese propósito se construye, pensamiento a pensamiento, hasta que un día miramos atrás y nos damos cuenta de que ya no somos prisioneros de nuestra mente, sino los dueños de nuestra historia.